Señor Presidente de la República, mediante el cual solicita autorización del Congreso de la República para salir del territorio nacional del 30 de mayo al 3 de junio de 2016. Se va a dar lectura a un oficio remitido por el señor Presidente de la República. Lima, 24 de mayo de 2016, oficio 79-2016 PR. Señor Luis Iberico Núñez, Presidente del Congreso de la República. Señor Presidente, tenemos el alto honor de dirigirnos a usted a fin de solicitar al Congreso de la República que, por intermedio de su digna presidencia, conforme a lo dispuesto en el inciso 9 del artículo 102 de la Constitución Política del Perú, autoriza al suscrito en su calidad de Presidente de la República la salida temporal del territorio nacional del 30 de mayo al 3 de junio de 2016, con el objeto de viajar a la ciudad de París, República Francesa, a fin de atender las invitaciones y participar en los siguientes eventos. 1. Lanzamiento y copresidencia del Programa Regional para América Latina y el Caribe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, en el marco de la reunión anual del Consejo de la OCDE, como parte de la Estrategia Nacional para reforzar el proceso de vinculación con la organización y la ratificación de los compromisos asumidos por nuestro país en el denominado Programa País 2015-2016 con la OCDE. La participación del señor Presidente de la República en la ceremonia de lanzamiento del Programa Regional para América Latina y el Caribe de la OCDE, que el Perú copresidirá, destacará al más alto nivel institucional la importancia del Perú como socio estratégico de esta organización en la región, ante la cual presentará los avances registrados por nuestro país en materia de buenas prácticas de gobierno, en materia de inversión, educación, inclusión social, competencia, lucha contra la corrupción y política fiscal, oportunidad que contribuirá a fortalecer la imagen del Perú como líder de la región y posicionarlo en su aspiración a incorporarse como miembro de la OCDE. El Perú representará a los países no miembros de la OCDE, mientras que Chile asumirá la presidencia por parte de los Estados miembros de esta organización. El Programa Regional para América Latina y el Caribe de la OCDE se centrará en el incremento de la productividad, la mejora de la inclusión social y el fortalecimiento de las instituciones y la gobernanza, por lo que el ejercicio de la copresidencia por parte del Perú de dicho programa permitirá adoptar y poner a disposición de los países de la región toda la experiencia resultante del trabajo realizado por el Perú junto con la OCDE en el denominado Programa País, destacado en particular los enfoques de inclusión social a través del incremento de la productividad inclusiva, entre paréntesis, en las capacidades de materia de salud, en la educación, en la infancia y en el capital humano para el trabajo, como parte de un enfoque integral para lograr un desarrollo social sostenible. 2. Reunión bilateral con el presidente de la República Francesa, señor François Hollande, para abordar los temas principales de la relación bilateral con Francia y agradecer las gestiones y apoyo por parte de Francia al logro del objetivo de exoneración de visado para estancias de corta duración de ciudadanos peruanos a la Unión Europea. Y 3. El viaje del suscrito a París será asimismo ocasión para imponer la condecoración de la Orden El Sol del Perú a los juristas internacionales que, desde sus respectivas responsabilidades, tuvieron una participación significativa en el proceso sobre delimitación marítima con Chile ante la Corte Internacional de Justicia. Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovar los sentimientos de nuestra mayor consideración y estima. Atentamente, Ollanta Humala Tazo, Presidente de la República; Pedro Cateriano Bellido, Presidente del Consejo de Ministros. Una vez dada la lectura del oficio remitido por el señor Presidente de la República, se va a dar cuenta del proyecto de resolución legislativa que autoriza al señor Presidente de la República a salir del territorio nacional del 30 de mayo al 3 de junio del 2016 con el objeto de viajar a la ciudad de París, República Francesa, para participar en el lanzamiento y copresidir el Programa Regional para América Latina y el Caribe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en el marco de la reunión anual del Consejo de la OCDE. Proyecto de resolución legislativa 5329 que autoriza al señor Presidente de la República para salir del territorio nacional del 30 de mayo al 3 de junio de 2016. El Congreso de la República, de conformidad con lo prescrito en los artículos 102, inciso 9 y 113, inciso 4 de la Constitución Política del Perú, en el artículo 76, inciso 1, literal J, del Reglamento del Congreso de la República y en la Ley 28.344, ha resuelto acceder a la petición formulada por el señor Presidente de la República y, en consecuencia, autorizarlo para salir del territorio nacional del 30 de mayo al 3 de junio de 2016 con el objeto de realizar un viaje a la ciudad de París, República Francesa,
a fin de participar en el lanzamiento y copresidir el Programa Regional para América Latina y el Caribe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, en el marco de la reunión anual del Consejo de la OCDE, como parte de la Estrategia Nacional para reforzar el proceso de vinculación con la organización y la ratificación de los compromisos asumidos por nuestro país en el denominado Programa País 2015-2016 con la OCDE. La presente resolución legislativa entra en vigencia el día siguiente de su publicación. Ollanta Humala Tazo, presidente de la República. Pedro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. En debate, el proyecto de resolución legislativa leído. Tiene la palabra la señora congresista Marta Chávez. En realidad creo que es inusual que el Congreso de la República pudiera negar la autorización de pedido de salida al exterior de un presidente de la República. Sin embargo, señora presidenta, todo lo que está planteándose en torno a esta petición de salida del presidente Humala fuera del territorio nacional resulta absolutamente inconveniente. Los peruanos todos los días, y sobre todo los jóvenes del Perú, todos los días se ven amenazados en su vida, en su salud, en sus bienes, por la inseguridad ciudadana, por la actuación e incluso descoordinación de las autoridades que tienen que ver con la lucha contra el crimen organizado. Estamos a puertas de un proceso electoral en segunda vuelta. Y sin embargo, el presidente Humala, que ofreció aquí mismo en su primer discurso inaugural al asumir su mandato como presidente de la República, ofreció presidir el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, no lo ha cumplido. Señora presidenta, es evidente que el señor Humala anda mirando más de qué modo se genera viajes. Y Francia, lamentablemente, es un lugar en el que existen algunos episodios absolutamente, por lo menos, no aclarados. Aquí se está pidiendo en el oficio autorización, en el oficio que se dirige al Congreso, para 3 eventos, ¿no? El tema de la OCDE, el tema de una reunión bilateral con el presidente de la República Francesa. Ya nos acordamos, nos hace ver cuando hubo la famosa parada técnica no explicada y prácticamente la salida corriendo del señor Humala, abandonando la reunión del Asia-Pacífico para el cual este Congreso le había dado autorización y viniendo, saliendo adelantado de esa reunión para venir a hacer una escala técnica falsa en la República Francesa. Y, señora presidenta, 2 meses después tenemos el episodio de la compra de un satélite por más de 600 millones de soles, satélite que hasta ahora no se cumple con entregar al Perú, satélite compra que además vino rodeada de la calificación de ser una compra de gobierno a gobierno, cuando ha quedado muy claro que el gobierno francés no se compromete a nada en esa operación, y es una compra a dedo a un proveedor, sí, de nacionalidad francesa, ¿no? Y, señora presidenta, ahora se vuelve a decir que va a haber una reunión bilateral. Y por último, se señala que el presidente debe viajar para condecorar a unos juristas internacionales que ni siquiera se dignan en mencionar, e identificar, ni decir cuántos serán. Para que continúe, congresista. Sin embargo, en el proyecto de resolución legislativa que envían, no mencionan para nada ni la reunión bilateral con el presidente de la República Francesa, ni la condecoración a los juristas internacionales. Solamente está mencionado el tema de la OCDE. Yo me pregunto, si todavía no estamos como miembros de la OCDE, estamos más bien en vías de lograr y gestionar todo lo que se necesita y adecuarnos a los parámetros que nos exige la OCDE, señora presidenta. ¿Cómo es que podemos copresidir, ¿no?, un programa que recién se va a lanzar, Programa Regional para América Latina y el Caribe, de esa organización de cooperación y desarrollo económico? ¿De qué se trata, señora presidenta? Tiene la palabra el congresista Teófilo Gamarra.
Muchas gracias, señora presidenta. Ante todo, un saludo a todos los congresistas. La verdad, creo que nos debe llamar la atención el hecho que algunos congresistas todavía estén manifestando su oposición a un viaje del presidente de la República a un evento internacional en donde el Perú va a copresidir esta reunión anual de la OCDE. No imagino que algunos congresistas estén sustentando con una serie de nimiedades el rechazo a esta propuesta de viaje del presidente. Consideramos que en primer lugar se ha argumentado que estamos cerca de las elecciones. Sin embargo, es el Poder Ejecutivo que está al margen de la organización del tema electoral y que en este caso corresponde a la Oficina Nacional de Procesos Electorales y al Jurado Nacional de Elecciones como debe ser, y el Poder Ejecutivo se aboca específicamente a las tareas que corresponden a la administración y al gobierno del país. Por lo tanto, no es un argumento válido en este momento, por el contrario, va a una reunión en la que se fortalece los lazos y la estrategia, ¿no?, de lucha contra la pobreza, para mejorar la educación, los programas sociales. Es decir, creo que este es un viaje muy importante que va a dar un lugar estratégico de posicionamiento al Perú en otros países y en el Caribe. Creo que el señor presidente ha demostrado hasta el momento una gran integridad en la institucionalidad que debe existir en el país. Y en ese sentido, su presencia únicamente obedece a copresidir esta reunión anual de la OECD. Y por otro lado, establecer los lazos con el presidente François Hollande, con quien tiene una reunión bilateral para tratar diversos temas. Entonces, señora presidenta, yo no veo las razones para rechazar este viaje del señor presidente. Quiero plantear una cuestión previa porque es evidente que los representantes del Estado, aquí en el Congreso, acabo de escuchar a un congresista, no se dan cuenta que un presidente no puede estar al margen del proceso electoral, señora presidenta. De acuerdo a la Constitución, el presidente convoca a elecciones generales, municipales, regionales, señora presidenta. Pero además, e inclusive durante su mandato, puede ser procesado por no convocarlas. Además, el presidente de la República es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que están obligadas a brindar la seguridad para la realización del proceso electoral. Yo quiero plantear una cuestión previa pidiendo que, antes que se vote esto, se convoque a la canciller. Porque, señora presidenta, acá hay más cosas más graves. Por ejemplo, en el oficio se dice que el Perú va a participar en la reunión de los no miembros, como representante de los países no miembros de la OCDE. ¿Quién le ha dado la representación al Perú de los países que no son miembros de la OCDE? ¿Quién le ha dado? Que nos explique. Sería bueno que sepamos eso. Sería bueno que sepamos, señora presidenta, cuánta va a ser la delegación que va a acompañar. ¿Quiénes son los que van a acompañar al señor Humala en este viaje? Y de otro lado, creo que es fundamental, por cuestión de seriedad, señora presidenta, no solamente acomodar la resolución legislativa, que viene mal planteada, incompleta, sino también saber cuáles son los nombres de esos juristas internacionales, señora presidenta, a los que se va a condecorar. Por lo menos un mínimo de información al Congreso de la República. Entonces planteo, señora presidenta, como una cuestión previa, que se convoque a la señora canciller, y ahí nos daremos cuenta si todavía tenemos canciller, ¿no? Y, señora, nos informe estas cuestiones que están todavía por aclarar. Gracias, presidenta. Al finalizar, se votará la cuestión previa planteada por la congresista Marta Chávez. Tiene la palabra el congresista Daniela Bugatás. Gracias, señora presidenta. Yo quiero abordar este tema desde un punto de vista que se debatió
en la Comisión de Relaciones Exteriores un tema que yo llamé la atención de la importancia y de los compromisos legislativos que implican incorporarnos como miembros plenos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Para que tengan una idea de lo que significa este acuerdo obliga al país a una serie de cambios, inclusive constitucionales y de otra índole en políticas de seguridad, de producción, inclusive políticas arancelarias, etcétera. Todo esto, que probablemente es muy positivo para el país, porque sería equivalente a que le demos carácter vinculante al acuerdo nacional. Yo creo que gran parte de los problemas nacionales se hubieran resuelto si es que como partidos políticos y como sociedad civil le hubiéramos dado un carácter vinculante al acuerdo nacional. Pero cuando se les planteó la necesidad a la Canciller y al Ministerio de Economía de que este acuerdo tenía que tener el nivel de tratado internacional y que tenía que ser aprobado por el Congreso de la República, dijeron que no, porque no era de carácter de tratado internacional, que no implicaba ningún tipo de cambio. Entonces, lo que podemos concluir del argumento del Ejecutivo es de que están entrando, probablemente porque es moda, pretenden entrar a la OCDE, pero en ningún momento han tenido voluntad de comprometerse realmente con las exigencias que tiene en las áreas de productividad, de normalización, etcétera. Ingresar a la OCDE es un cambio estructural enorme en el país, pero cuando se les dijo, señores, démosle el tratamiento que la Constitución manda para los tratados internacionales, para que en base a ese acuerdo tú puedas implementar políticas públicas, dijeron no. Entonces, si el Ejecutivo le dijo que no y dijeron que eso era simplemente un acuerdo, creo que antes de que el presidente pida permiso para viajar a este club de amigos en relación al Perú, que ni siquiera somos miembros y ni siquiera tenemos la intención real de ser miembros, porque no estamos haciendo las cosas de acuerdo a la que establece la OCDE, yo creo que lo mínimo sería que venga el primer ministro y explique esta situación, porque si realmente el Perú está jugando con el tema de la OCDE, no hay ninguna voluntad seria y real de incorporarse, porque así nos los han dicho en el Congreso de la República. No, esto es un simple acuerdo, no tiene ninguna obligación para el país. Por lo tanto, si no hay ninguna obligación para el país, nosotros no tenemos ninguna obligación tampoco para autorizar al presidente que vaya a una organización que el Perú minimiza. Continúe, congresista. Sí, donde no somos miembros. Congresista Delgado, tiene la interrupción. Sí, muchas gracias. Y complementando con lo que señala el congresista Bugatás, todos los países de la OCDE tienen leyes antitrust, leyes de control monopólico, leyes que permiten al Estado controlar la concentración monopólica. Si el Perú dice, quisiera o quiere, está dando pasos para entrar a la OCDE, se contradice cuando el Ministerio de Economía y el gobierno en su conjunto se ha negado sistemáticamente a tener leyes antitrust, de tal manera. Y nos remitimos a los informes que ha presentado el Ministerio de Economía aquí frente a los dictámenes de la Comisión de Defensa del Consumidor. Y gracias a eso es que en los últimos años se ha producido una enorme concentración monopólica en nuestro país. El 80% de las farmacias está en manos de 2 empresas. En el mercado cervecero ya no hay competencia, una sola empresa. Mientras la Unión Europea ha puesto condiciones para esa función entre Ambev y Sam Miller, en el Perú simplemente se le ha dicho toma el mercado íntegramente, 100% de mercado. Entonces, hay una contradicción efectivamente respecto de lo que el Perú dice, querer entrar a este club de los países de la OCDE y las políticas que tenemos en materia económica y en lucha contra, digamos, el abuso de poder monopólico en nuestro país. Continúe, congresista Daniela Bugatás. Sí, muchas gracias. Sí, en esa misma línea, una de las exigencias de la OCDE es, por ejemplo, que todos los tratamientos tributarios en los países tienen que ser iguales.
con lo cual los beneficios tributarios y las exoneraciones que gozan 4 bancos en el Perú no podrían continuar. Por eso es que no le dieron carácter de tratado y a propósito evitaron que llegue ese tratado al Pleno. Tampoco podrían continuar teniendo los privilegios los agroexportadores, que tienen un régimen laboral y tributario diferenciado del resto, y tampoco podrían seguir teniendo los regímenes privilegiados los mineros, porque la OCDE dice que todas las normas tienen que ser igual para todos son igual ante la ley. En el Perú no. En el Perú la ley es para los amigos del gobierno de turno o del gobierno que pretende serlo el 5 de junio. En ese sentido, las obligaciones que el Perú debió asumir y traer ese acuerdo a que sea aprobado y debatido en el Pleno, no lo quiso hacer el Ejecutivo porque no tiene ninguna intención en cumplirlo. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Bugatas. Tiene la palabra el congresista Agustín Molina. Muchas gracias, señora presidenta. Hemos escuchado, señora presidenta, algunas opiniones totalmente fuera de contexto. Creo que la misión que va a cumplir el señor presidente en esta reunión importante, señora presidenta, es puntualmente 3 temas importantes. La condecoración con la Orden del Sol al equipo jurídico que defendió nuestro territorio, la soberanía del mar peruano. Uno de los segundos temas, señor presidente, señora presidenta, también es las relaciones bilaterales. Estamos hablando de la consolidación, de que el Perú quiere ser parte de esta importante organización. Por lo tanto, creo que el querer negar la presencia del presidente de una república en un evento internacional sería negativo. O sea, tendríamos una experiencia negativa a la opinión internacional, señora presidenta. Las razones creo que son fundamentadas. Y las razones que acabamos de escuchar de algunos congresistas que quieren que no viaje el presidente de la República a este evento importante, no tienen fundamento. Creo que esta mala experiencia nunca se dio, señora presidenta, en ningún gobierno. El presidente de la República sigue ejerciendo su cargo hasta el último día de su gestión. Y por lo tanto, creo que esas razones totalmente incoherentes deben de desecharse, señora presidenta, y que el presidente de la República con su equipo debe de viajar con la Premier, o sea, la de Relaciones Exteriores. Por ese motivo, señora presidenta, yo pido de que a la representación nacional, para que puedan un poco valorar la importancia, la presencia del Perú en este evento internacional. Señora presidenta, simplemente termino diciéndole que creo que es importante la presencia para consolidar, nuevamente reitero, esas relaciones bilaterales porque van a ser beneficiosos para nuestro país. Muchas gracias. Se va a proceder a la votación de la cuestión previa planteada por la congresista Marta Chávez. Marcar asistencia para votar. Cerrar asistencia. ...75 presentes al voto. La cuestión previa planteada por la congresista Marta Chávez para que se convoque a la ministra de Relaciones Exteriores a participar en el debate sobre el permiso del viaje presidencial a la República de Francia. Vamos a cerrar la votación. Cerrar la votación. Votación cerrada. 22 a favor, 34 en contra, 14 abstenciones. Se ha desestimado la cuestión previa. Vamos a más. Bengolea, rojo. Acuña, Richard, rojo. 36 en contra. Ha sido Marisol Espinosa, rojo. 37 en contra.
Se desestimó la cuestión previa, ha sido rechazada. Vamos a votar con la misma asistencia el pedido de viaje del presidente de la República. Reategui, verde. Al voto la solicitud, el proyecto de resolución legislativa que se ha leído, que se ha debatido. Vamos a cerrar la votación. Votación cerrada. 43 a favor, 5 en contra, 24 abstenciones. Más Bengolea verde. Reategui rojo. Nadie más. Total 44 a favor, 6 en contra, 24 abstenciones. Se aprobó el proyecto de resolución legislativa que no requiere segunda votación.